Mientras yo enterraba solo a mi esposa Lourdes de 67 años bajo la lluvia fría de marzo, mis hijos Gustavo y Renata celebraban la boda de mi sobrina. 43 años de matrimonio se desvanecen con la tierra que mis manos temblorosas dejaban caer sobre su ataúd. A solo 30 kilómetros, ellos alzaban sus copas con champán, completamente ajenos a mi dolor. El sacerdote se había ido hacía una hora, y yo permanecía allí como un espectro helado, esperando una llegada que nunca se produjo. Mi teléfono vibró mientras regresaba del cementerio, con el traje negro empapado y el alma hecha pedazos. El aire se escapó de mis pulmones cuando leí el mensaje de Gustavo. Papá, deja de dramatizar tanto con el funeral. Mamá ya no está, llorar no la va a traer de vuelta. Un segundo mensaje llegó de inmediato. Nosotros estamos celebrando la vida, como personas normales. Ya es hora de que hablemos de lo importante. Los 15 millones de dólares que tienes y la casa. La vieja ya no los necesita, así que entrégame todo. No queremos más drama, solo lo que nos pertenece por derecho. Me derrumbé en el sofá donde Lourdes solía tejer, con el teléfono temblando entre mis manos arrugadas. 40 años levantándome a las 5 de la mañana para mantener abierto mi taller de carpintería. Fueron décadas de trabajo hasta que los huesos me dolían, ahorrando cada centavo para sus futuros. Les di universidades privadas, casas en buenos barrios y autos nuevos cada 2 años, mientras yo me negaba hasta lo más básico. Como si hubieran coordinado el ataque, Renata me escribió una hora después. Papá, Gustavo tiene razón en todo. Mamá ya descansó, pero nosotros tenemos deudas reales que no se van a resolver solas. Otro mensaje apareció en la pantalla. Necesitamos urgentemente el dinero de la casa y todos tus ahorros. No seas egoísta guardándolo todo cuando somos sus únicos herederos. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Firma los papeles esta semana o tomaremos medidas legales. Las lágrimas ardían en mis ojos, mezclados con la lluvia que goteaba de mi cabello canoso. El silencio en la casa era denso, pesado, como si las paredes sintieran la ausencia de Lourdes. Sobre la mesa del comedor seguían sus medicinas, organizadas con cuidado para cada día de la semana. A su lado, sus lentes de lectura sobre el periódico que nunca terminó. Y su taza de café frío, con la marca perfecta de sus labios que ya nunca me darían los buenos días. Mis hijos no aparecieron ni una sola vez durante los 3 meses de agonía de su madre. Ella preguntaba por ellos cada día entre lágrimas, suplicando verlos una última vez. Mientras Lourdes se apagaba conectada a máquinas, Gustavo publicaba fotos de sus vacaciones en Cancún. Renata, por su parte, organizaba fiestas en la casa nueva que yo le había pagado por completo. Mi vista se clavó en las fotos familiares que adornaban la repisa de madera que yo mismo tallé. Recordé a Gustavo y Renata como niños pequeños, con mejillas sonrosadas que corrían hacia mis brazos cada tarde. Me suplicaban que les leyera cuentos de dragones y princesas antes de que se durmieran en mi regazo. En ese entonces, con sus voces tiernas, me decían que era el mejor papá del mundo. Ahora, a mis 66 años, solo era un obstáculo entre ellos y el dinero. Esa noche pareció interminable, mientras organizaba los papeles de un funeral que pagué solo, sin un centavo de su ayuda. Justo entonces, el último mensaje de Gustavo llegó para terminar de romperme. Papá, esperamos tu respuesta definitiva mañana temprano. No hagas esto más complicado de lo necesario. La crueldad de sus palabras me dejó sin aliento. Mamá está muerta, y tú eres un viejo. A nosotros nos queda toda la vida por delante. Sé inteligente por una vez y entrega todo sin hacer drama. Me quedé sentado en la cocina hasta que el amanecer pintó de naranja el cielo. La luz dorada del sol iluminó lentamente la silla vacía donde Lourdes desayunó cada mañana durante 43 años. Por primera vez, comprendí lo que significaba estar completamente solo en este mundo. Pero algo profundo despertó dentro de mí, algo que creía muerto junto a mi esposa. Era una sensación extraña, fría y calculadora como el acero.
Mis queridos hijos habían declarado una guerra sin saberlo. No tenían la más mínima idea de quién era su padre cuando lo acorralaban contra la pared. Todo había comenzado 45 años atrás, cuando con 21 años conocí a Lourdes en la misa del pueblo. Ella usaba un vestido azul claro que hacía juego con sus ojos. Cuando me sonrió, después de que se me cayeran los clavos que llevaba, supe que sería el amor de mi vida. Nos casamos 2 años después en esa misma iglesia, con una ceremonia sencilla que pagué con mis ahorros. Lourdes llevaba el vestido de novia de su abuela y yo un traje prestado por mi hermano mayor. A pesar de todo, éramos las personas más felices del mundo entero. Nuestros primeros años fueron duros, pero hermosos como un amanecer. Vivíamos en un pequeño cuarto detrás del taller donde yo aprendía el oficio de carpintero. Compartimos un colchón viejo y una estufa que apenas funcionaba. Lourdes cosía ropa para las señoras del pueblo mientras yo tallaba muebles desde el alba hasta la noche. Cada moneda que ganábamos iba a parar a una vieja lata de galletas, con el sueño de comprar nuestra propia casa algún día. Cuando nació Gustavo, yo tenía 25 años y ya trabajaba 18 horas diarias. Todo fue para poder pagar el parto en un hospital privado. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo tuve en mis brazos. Era tan pequeño y frágil que me daba miedo hasta respirar. Sentí un miedo profundo de romper algo tan delicado. Le prometí en silencio que nunca le faltaría nada, que tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Lourdes me miraba con los ojos llenos de lágrimas, conmovida al verme arrullar al niño cantando melodías inventadas. Me aseguró que sería el padre más maravilloso del mundo, y yo le creí. 3 años después llegó Renata, nuestra pequeña princesa con los ojos verdes de su madre. Para entonces, habíamos comprado nuestra primera casa con el dinero ahorrado peso a peso durante 6 largos años. Era una propiedad modesta de 2 recámaras en un barrio humilde. Pero para nosotros, se sentía como un palacio. Yo mismo pinté cada pared con orgullo y reparé cada grieta con mis propias manos. Instalé las luces que iluminarán el futuro de mis hijos. Lourdes plantó un jardín de rosas en el diminuto patio frontal. Cosía cortinas por las noches, mientras los niños ya dormían en sus camas. Los domingos eran sagrados para nuestra familia. Íbamos al parque después de misa, donde Gustavo y Renata perseguían palomas sin descanso. Lourdes y yo los veíamos desde una banca, tomados de la mano como 2 novios eternos. El helado de 1 peso para cada uno era nuestro único lujo, pero nos sentíamos inmensamente felices. Los niños soltaban carcajadas cuando los lanzaba por los aires. Mi esposa capturar esos instantes con una vieja cámara que le regalé en nuestro 5º aniversario. Conforme ellos crecían, mis jornadas de trabajo se hacían cada vez más largas y pesadas. Al cumplir Gustavo 6 años, lo inscribí en el colegio privado más caro del pueblo. Aquella decisión me costó trabajar sábados y domingos sin descanso por mucho tiempo. 2 años más tarde, Renata siguió los pasos de su hermano en el mismo colegio. Mi día comenzaba a las 4 de la mañana para poder cumplir con los pedidos urgentes. Llegaba a casa cuando ellos ya estaban terminando de cenar, agotados. Aún así, siempre encontraba la energía para ayudarles con sus tareas y contarles un cuento antes de dormir. Lourdes a veces me observaba con preocupación al verme llegar exhausto. «Alonso, los niños te necesitan más presente que con tanto dinero». Su voz era un susurro suave en la noche. Yo le explicaba mi deseo de construirles un futuro sólido y seguro. Quería que nunca conocieran las carencias que nosotros sufrimos. Ella asentía con comprensión y calentaba el plato de comida que siempre me guardaba. Sus manos masajeaban mis hombros doloridos mientras yo comía en silencio. Pero al llegar la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Gustavo empezó a sentir vergüenza de que yo llegara a sus eventos escolares con las manos sucias de trabajo. Una vez me pidió que no asistiera a su graduación de secundaria. Todos sus amigos tenían padres que vestían con traje y corbata. Sentí un golpe seco en el pecho,
pero fingí que sus palabras no me importaban. Esa misma semana compré mi primer traje, pagado con el sudor de 3 domingos extra de trabajo. Renata también comenzó a lanzar comentarios hirientes sobre nuestra casa, llamándola pequeña y vieja. Se quejaba de que nuestro auto era una vergüenza para ella. Decía que yo olía a madera cuando la recogía de sus clases. Lourdes la reprendió por su crueldad, pero yo siempre terminaba defendiéndose. Son jóvenes, mi amor. Ya se les pasará cuando maduren. Yo estaba convencido de que un día entenderían nuestro sacrificio por ellos. Para sus cumpleaños número 18, les compré automóviles nuevos importados. Cada auto costó más de lo que yo había ganado en mis primeros 5 años de carpintero. Gustavo recibió su BMW plateado con una sonrisa fría y un distante «Gracias, papá». Ni siquiera se molestó en darme un abrazo. Renata arrancó su auto nuevo de inmediato para presumir, sin siquiera bajar a dar las gracias. Esa noche, Lourdes me encontró llorando en silencio en mi taller. Ella me abrazó sin decir una palabra. Cuando entraron a la prestigiosa Universidad del Estado, vendí 2 terrenos que eran mi inversión. Con ese dinero pagué sus colegiaturas completas por adelantado. Trabajé turnos dobles durante 4 años seguidos para que no les faltara absolutamente nada. Tenían departamentos amueblados cerca del campus, generosas mesadas y vacaciones en la playa cada verano. El silencio era la única respuesta que recibía. Un simple «Gracias, papá» nunca llegó a sus labios. Al graduarme, los abrazos en mis visitas se habían extinguido por completo. Los años que siguieron a la universidad fueron los más dolorosos de mi vida. Gustavo consiguió un buen empleo, pero gastaba su sueldo en fiestas y lujos insostenibles. Constantemente me llamaba para pedirme préstamos que sabía que jamás me pagaría. Renata se casó con un hombre que me despreciaba sin disimulo. Desde su boda, ella me trataba como una molestia en las reuniones familiares. Ambos vivían una vida de riqueza financiada por mi trabajo, pero me hablaban como si yo fuera su empleado. En todos esos años de creciente ingratitud, Lourdes fue mi único refugio. Cada noche, llegaba a casa desmoralizado tras un nuevo desplante de nuestros hijos. Ella me preparaba un té de manzanilla y escuchaba mi dolor en silencio. «Ten paciencia, mi amor», me decía mientras acariciaba mi cabello ya canoso. «Algún día van a valorar todo lo que has hecho por ellos». Pero yo ya notaba señales alarmantes que prefería ignorar. Gustavo había comenzado a preguntarme por mis propiedades con demasiada frecuencia. Renata sugería lo innecesario que era para mí conservar tantos bienes a mi edad. Ambos insistían en que debía redactar un testamento lo antes posible. La primera señal de alarma sonó 3 meses antes de la muerte de Lourdes. Encontré unos papeles extraños escondidos en un cajón de la cocina. Eran documentos del banco con movimientos que yo jamás había autorizado. Una transferencia de $50,000 de mis ahorros a una cuenta desconocida. El corazón me latió con fuerza mientras revisaba las fechas. Todas coincidían con días en que Gustavo me había visitado. Esa tarde, al volver del hospital, encontré a Gustavo en mi estudio. Estaba revisando mis archivos personales sin ningún permiso. Al verme, cerró el cajón de golpe y me dedicó una sonrisa falsa. «Hola, papá, solo buscaba unas aspirinas para el dolor de cabeza». Pero yo había visto los estados de cuenta y los títulos de propiedad en sus manos. Le pregunté directamente qué estaba haciendo. Su respuesta me heló la sangre. «Papá, alguien tiene que empezar a organizarse para cuando tú ya no puedas. Eres mayor, mamá está muy enferma, y nosotros somos tus únicos herederos». Esa noche no pude dormir. Me quedé en vela junto a Lourdes, escuchando la difícil respiración que le permitía el tanque de oxígeno. Revisé minuciosamente cada documento bancario de los últimos 6 meses. El descubrimiento fue devastador. Gustavo había estado falsificando mi firma para retirar dinero de mis cuentas. Había transferido casi $200,000 a su nombre usando un poder notarial falso. Al día siguiente confronté a mi contador, Moisés,
un hombre honrado que manejaba las finanzas desde hacía 15 años. Su rostro perdió todo el color cuando le enseñé la carpeta con los documentos. El aire se escapó de sus pulmones mientras sus manos temblaban ligeramente sobre el escritorio. Don Alonso, yo creí que usted había autorizado estas operaciones. Su hijo Gustavo me trajo documentos notariados que parecían absolutamente perfectos. Me dijo que usted no podía venir porque se encontraba muy enfermo. Explicó que necesitaba liquidez para cubrir los gastos médicos de su esposa. Los papeles se veían completamente legales, tenían hasta el sello oficial del notario. Luego, Moisés bajó la voz, como si temiera que las paredes escuchan. También me comentó que usted sufría episodios de confusión y olvidos graves. Me aseguró que la familia había decidido que él administra todo temporalmente. Era para proteger el patrimonio, según sus propias palabras. Incluso me enseñó un certificado médico falso. Ahí se afirmaba que usted presentaba síntomas de demencia senil. El engaño iba mucho más allá. No solo estaban vaciando mis cuentas. Querían despojarme de mi propia mente ante la ley. Planeaban declararme incompetente para apoderarse de todo mientras yo seguía con vida. ¿Acaso mi vida no valía nada para ellos? Esa misma tarde busqué al notario cuyo sello aparecía en los papeles. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras esperaba en su oficina. El notario César examinó los documentos y sus cejas se fruncieron en una línea severa. Sus siguientes palabras confirmaron mis peores pesadillas. Don Alonso, esta firma no es la suya. Y este sello, aunque es una imitación excelente, es completamente falso. Quienquiera que haya hecho esto contrató a profesionales del engaño. Esto es un delito federal muy serio. Volví a casa sintiendo el peso de la traición en mis manos temblorosas. Decidí no decirle nada a Lourdes para no agravar su delicado estado. Ella ya soportaba suficiente dolor físico en su cuerpo frágil. No podía añadir la carga de saber que nuestros hijos nos robaban mientras ella agonizaba. Esa noche, el único sonido en la habitación era el bip rítmico de las máquinas. La observé dormir, conectada a los aparatos que la mantenían con nosotros. Y en ese silencio abrumador, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me convertiría en un detective sigiloso para descubrir la conspiración. Las semanas siguientes fueron una tortura de doble cara. Acompañaba a Lourdes en sus últimos días, sosteniendo su mano y sonriendo para ella. Pero en mi interior, investigaba en secreto cada movimiento financiero sospechoso. Descubrí entonces que Renata también formaba parte del plan. Ella había falsificado documentos para vender una de mis propiedades comerciales. Utilizó un poder general apócrifo, donde yo supuestamente le daba control total. La excusa era mi supuesta depresión y mi salud deteriorada por la edad. El local comercial que vendió era una inversión que hice para su futuro. Lo vendió por $700,000. Ese dinero nunca apareció en ninguna de mis cuentas bancarias. ¿Cómo era posible que mi propia hija me hiciera algo así? El dolor se sentía como un cuchillo afilado girando lentamente en mi pecho. Cuando mi abogado rastreó la transacción, el golpe fue aún más duro. Renata había creado una empresa fantasma para desviar los fondos de la venta. Oficialmente, yo figuraba como socio mayoritario en los papeles de esa empresa, pero yo jamás había firmado ningún documento de constitución en mi vida. Lo más cruel fue descubrir que llevaban meses planeándolo. Lo hacían mientras Lourdes se consumía lentamente en una cama de hospital. Encontré mensajes en un teléfono viejo que Renata había olvidado en casa. Las palabras que leí entre ella y Gustavo me helaron la sangre. Papá está tan distraído con mamá que no se da cuenta de nada. Podemos acelerar las transferencias antes de que ella muera, escribía Gustavo. Perfecto, ya hablé con el falsificador, respondía Renata. En 2 semanas vaciamos la cuenta principal y ponemos la casa a nuestro nombre. En 2 semanas. El plan era diabólico por su simpleza. Esperarían la muerte de Lourdes para encontrarme en mi punto más vulnerable. Sabían que un viudo de 66 años, devastado, sería una presa fácil.
Calculan fríamente que el dolor me cegaba y me dejaría sin fuerzas para luchar. Pero cometieron un error fatal al subestimar a su padre. 40 años construyendo mi negocio me enseñaron a reconocer a mis enemigos. Decidí seguirles el juego, fingir que no sabía absolutamente nada. Dejaría que continuaran su plan mientras yo preparaba mi contraataque en silencio. Los últimos días de Lourdes fueron los más amargos de mi existencia. No solo por la agonía de verla partir de este mundo, también por la certeza de que mis hijos celebraban su agonía en secreto. Su sufrimiento era la oportunidad de ellos para enriquecerse rápidamente. Murió en mis brazos una madrugada lluviosa de marzo. Sus últimas palabras fueron un susurro. Cuídate mucho, mi amor. Desconfía de todos. Yo ya sabía exactamente de quiénes debía cuidarme. El día del funeral, mientras lloraba junto al ataúd, me sentí completamente solo. Gustavo y Renata no estaban. Se encontraban en la boda de mi sobrina, brindando por su futura libertad financiera. Esa noche, sus mensajes exigiendo la herencia confirmaron que había llegado la hora. No tenían la menor idea de la tormenta que se les venía encima. Los días siguientes fueron los más solitarios y reveladores de mi vida. La casa, antes llena de la risa de Lourdes, se convirtió en un mausoleo. Cada objeto me recordaba su ausencia, pero también alimentaba mi determinación. Gustavo y Renata ya no necesitaban fingir ningún cariño por su padre. Gustavo empezó a aparecer sin avisar, usando excusas baratas para revisar mis cosas. «Papá, solo quiero ayudarte a organizarte ahora que estás solo», lo decía con una sonrisa falsa mientras husmeaba entre mis archivos. Una tarde lo sorprendí fotografiando mis títulos de propiedad con su teléfono. Cuando lo confronté, su respuesta me congeló por dentro. «Papá, tienes que entender que ahora yo soy el hombre de la familia. Mamá ya no está para protegerte de ti mismo. Necesito saber qué tienes para administrarlo cuando te vuelvas completamente senil». Renata era aún más directa y cruel en sus métodos. Llegaba a la casa con su aire de princesa heredera, inspeccionando todo. Parecía una tasadora evaluando los bienes antes de una subasta. Me miraba con una mezcla de lástima y desprecio que me revolvía el estómago. «Papá, esta casa es demasiado grande para un viejo solo. Deberías venderla e ir a un asilo donde te cuiden bien. Nosotros podemos manejar el dinero de la venta y lo invertimos». Así hablaba mientras medía las habitaciones con la mirada. Tomaba fotos de los muebles que Lourdes y yo habíamos comprado con tanto amor. Lo peor era escucharlos hablar de mí como si ya no estuviera presente. Una tarde, llegué antes de lo previsto y los encontré en la sala. Discutían abiertamente sobre cómo se repartirán mis propiedades. Sus voces eran frías, calculadoras, como si negocian una simple transacción comercial. «La casa principal es mía, soy el hijo mayor», decía Gustavo con arrogancia. «Pero puedes quedarte con el edificio de apartamentos que da renta mensual». «No seas codicioso, Gustavo», respondió Renata. «Yo también tengo deudas. Mejor vendemos todo y dividimos el dinero. Papá ya no va a necesitar nada de esto». Cuando me vieron entrar, ni siquiera tuvieron la decencia de verse avergonzados. La mirada de Gustavo me atravesó sin una pizca de remordimiento, fría y calculadora. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Papá, llegaste justo a tiempo». Hizo una pausa, dándole peso a sus siguientes palabras. «Discutimos sobre tu futuro financiero. Ya no tienes la capacidad mental para manejar tanto dinero y propiedades. Es peligroso que un hombre de tu edad, en tu estado, tome esas decisiones. Podrías perderlo todo o ser víctima de una estafa». Esa noche, en el silencio helado de la cocina de Lourdes, el aire aún olía a ella. Cada rincón me recordaba una vida familiar que ya no existía, un espejismo feliz. Fue allí, con el corazón hecho pedazos, donde tomé la decisión más lúcida de mis últimos años.
El dolor se convertiría en un arma y mi amor traicionado, en mi combustible para la justicia. Comencé un diario secreto esa misma noche. Anotaba cada visita, cada comentario cruel disfrazado de preocupación, cada intento de confundirme. Llevaba un registro de sus movimientos con la precisión de un cazador. Escuchaba sus conversaciones telefónicas cuando creían que dormía. Sus planes, susurrados en los pasillos, eran peores de lo que imaginaba. ¿Cómo habían llegado a esto? El siguiente hallazgo fue aún más nauseabundo. Tenían abogados especializados en declarar incompetentes a personas mayores. Gustavo había consultado a un bufete sobre los trámites para obtener mi tutela económica. Lo llamaban protección para un padre senil y emocionalmente inestable. Renata, por su parte, encontró un psiquiatra corrupto y sin escrúpulos. Estaba dispuesto a firmar mi sentencia por $10,000. Ni siquiera necesitaría conocerme para declararme incompetente. Habían estudiado casos de hijos que despojaron a sus padres viudos de todo. Su estrategia era simple y brutal. Querían probar ante un juez que la pena me había vuelto loco. Argumentaron que sufría una demencia temprana que me incapacita por completo. Para lograrlo, comenzaron a fabricar pruebas en mi contra. Gustavo grababa mis conversaciones a solas con las fotografías de Lourdes. Capturaba mis momentos de dolor más profundo como si fueran síntomas de locura. Renata fotografiaba la casa cuando yo no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Usaban esas imágenes como prueba de mi supuesto deterioro mental. Pero fue la traición de los extraños lo que me quebró por dentro. Habían reclutado testigos falsos para que mintieran sobre mí. Les pagaban con mi propio dinero para destruir mi vida. Maricela, la vecina a quien ayudé a salir de sus deudas, aceptó testificar en mi contra. Su lealtad tenía un precio: $500 miserables. Héctor, mi mecánico de confianza durante una década, también se vendió. $1,000 a cambio de declarar que yo era un peligro al volante. Cometieron un error fatal. Subestimaron al hombre que les dio la vida. 40 años al frente de mi negocio me enseñaron a leer a las personas. Aprendí a oler la mentira y a anticipar la traición de mis competidores. Mis hijos, comparados con ellos, eran solo principiantes. Mi siguiente movimiento fue buscar asesoría legal de forma discreta. Visité 3 bufetes diferentes, presentando mi situación como un caso hipotético. Les hablé de un amigo cuyos hijos intentaban robar su patrimonio. Los 3 abogados confirmaron mis sospechas sin dudarlo. El plan de mis hijos era un cúmulo de delitos graves. El tercero de ellos, César, un hombre curtido por décadas de batallas legales, me miró con otros ojos. Supe que no hablaba de un amigo. Escuchó mi historia completa sin interrumpirme una sola vez. Don Alonso, usted tiene que documentar absolutamente todo. Cada llamada, cada amenaza, cada papel que le pongan enfrente. La ley lo protege, pero sin pruebas contundentes no podremos hacer nada. Si lo hace bien, no solo recuperará su dinero, sino que podremos procesarlos penalmente. Durante las siguientes 3 semanas me convertí en el actor perfecto. Acepté el papel del viejo confundido y vulnerable que ellos esperaban. Les permití revisar mis papeles mientras yo fotografiaba en secreto cada documento. Grabé sus conversaciones con un dispositivo que el propio César me proporcionó. Mi diario se llenó de fechas, horas y detalles de su conspiración. La impaciencia de Gustavo crecía con cada día que pasaba. «Papá, se acabaron los juegos. Firma estos papeles de una vez. Si no lo haces por las buenas, un juez nos dará la razón. No queremos hacerte daño, pero no dejaremos que malgastes la herencia». Renata usaba el chantaje con una dulzura venenosa. «Papá, mamá no querría verte así, solo y triste. Ella nos pediría que te cuidamos. Estamos haciendo esto por tu bien, aunque ahora no puedas entenderlo». Cada palabra hiriente ya no habría una herida nueva. En su lugar, se convertía en acero para mi columna vertebral. Cada manipulación quedaba registrada,
convirtiéndose en un clavo más para su ataúd legal. Habían olvidado que yo construí un imperio desde cero con paciencia e inteligencia. Esas mismas cualidades seguían intactas bajo la superficie de mi duelo. La recolección de pruebas estaba por terminar. Tenía grabaciones, fotografías y documentos que demostraban cada uno de sus crímenes. El momento de la justicia se acercaba con una lentitud exquisita. Mis queridos hijos no sabían que la víctima se había convertido en su peor pesadilla. Ese lunes por la mañana decidí que la función había terminado. Me levanté antes del amanecer, me afeité con esmero y me puse mi mejor traje. Era el traje azul que Lourdes me regaló en nuestro último aniversario. El reflejo en el espejo me devolvió a un hombre que no veía hace tiempo. Salí de casa con un maletín lleno de la verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Mi primera parada fue la oficina del abogado César. Cuando extendí sobre su escritorio el trabajo de un mes, su expresión cambió. El abogado dejó caer su bolígrafo sobre la mesa. Su rostro profesional se quebró en una mueca de puro asombro. Don Alonso, en 30 años de carrera, jamás vi un caso tan bien documentado. Usted tiene aquí pruebas para enviarlos a prisión por múltiples delitos: fraude, falsificación, conspiración y abuso financiero. César revisó meticulosamente cada grabación y cada fotografía. Levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y furia profesional. Lo que mis hijos habían hecho era mucho más que un simple fraude. Era una traición que la ley castigaría con toda su fuerza. Esto es un caso federal, don Alonso. Estamos hablando de delitos que pueden llevar a sus hijos a prisión entre 5 y 15 años cada uno. Además, usted recuperará todo su dinero, junto a una indemnización por el daño emocional. Ellos no tienen la menor idea de la tormenta legal que se les viene encima. Mi pluma se deslizó sobre cada documento necesario para iniciar la batalla. Le concedió a César una autoridad total para que actuara en mi nombre sin consultar. Autorice también la investigación bancaria que congelaría las cuentas donde mis hijos ocultaban mi fortuna. El abogado me aseguró que veríamos resultados concretos en menos de una semana, aunque el proceso completo tomaría meses. Quería que la justicia fuera perfecta. Mi segunda parada fue la sucursal principal de mi banco de toda la vida. El gerente Moisés, un hombre que conocía mi historia desde hacía 15 años, ya me esperaba. Mi abogado lo había puesto al tanto y tenía todos los informes listos. Don Alonso, hemos congelado cada una de las transacciones no autorizadas. Ya reportamos el fraude a las autoridades federales, como corresponde. Hizo una pausa, su rostro endurecido por la indignación. Su hijo Gustavo intentó retirar otros $50,000 apenas ayer. Usó documentos falsos, pero el sistema ya tenía una alerta de seguridad. La transacción fue rechazada de inmediato. Moisés me guió hasta su oficina para mostrarme las grabaciones de seguridad. En la pantalla vi a Gustavo discutiendo violentamente con los empleados del banco. Su rostro estaba descompuesto por la furia porque le negaban el acceso a mis cuentas. «Ese dinero es mío por derecho», gritaba mi propio hijo en el video. «Mi padre está senil y yo tengo poder legal sobre todo. Van a pagar muy caro por obstruir los derechos que me corresponden». Aquella grabación era la prueba irrefutable de sus intenciones. El banco también confirmó que Renata había intentado hipotecar en secreto mi casa principal. Para ello, había falsificado un poder notarial donde supuestamente yo le cedía control sobre mis bienes. Por fortuna, el notario que usó nos pareció sospechoso, don Alonso. Nunca habíamos visto su sello oficial, así que detuvimos el trámite de inmediato. Su hija ahora está siendo investigada por falsificación de documentos públicos, un delito federal muy grave. Mi tercera parada fue la oficina del contador que había manejado mis finanzas durante 2 décadas. Le presenté la evidencia del desfalco y le pedí un informe pericial completo. Necesitaba conocer el verdadero alcance del robo sistemático que mis hijos habían estado ejecutando. Su análisis final me dejó sin aliento.
Don Alonso, el daño es profundo. Sus hijos le robaron exactamente $437,000 en efectivo. Han vendido propiedades de forma ilegal por $700,000 adicionales. Y han creado deudas falsas a su nombre por otros $200,000. El desfalco supera el $1.137.000. El contador también descubrió algo todavía más siniestro. Gustavo había creado una empresa fantasma usando mi nombre y mi información personal sin autorización. Con ella, había obtenido préstamos bancarios enormes usando mis propiedades como garantía. Su hijo hipotecó en secreto 2 de sus edificios comerciales por $1.200.000. Si usted no hubiera descubierto este fraude a tiempo, habría perdido esas propiedades. Los préstamos habrían vencido y él jamás los habría pagado. ¿Qué más habían hecho a mis espaldas? Mi cuarta parada fue la notaría que César me había recomendado. Iba a legalizar un nuevo testamento, uno completamente blindado contra cualquier ataque futuro. El notario, un hombre serio llamado Héctor, me explicó cada cláusula con una precisión quirúrgica. Don Alonso, este documento está redactado de una manera muy particular. Si alguno de sus herederos intenta impugnarlo o declararlo a usted incapacitado, pierde automáticamente su parte. Esa porción se distribuiría entre las instituciones de caridad que usted ha elegido. El Nuevo Testamento contenía cláusulas específicas que mis hijos jamás podrían anticipar. Si continuaban con su plan para declararme incompetente, perderían al instante todo derecho. Si intentaban vender o hipotecar mis propiedades, quedarían desheredados de forma inmediata. Si me amenazan, chantajean o manipulan, sus derechos sucesorios desaparecerían para siempre. Pero la cláusula más importante era una que protegía mi autonomía por completo. Mientras yo conservara mis facultades mentales, evaluadas anualmente por 3 psiquiatras independientes, mantendría el control absoluto. Cualquier intento de sus herederos por interferir con esa autonomía resultaría en su desheredación definitiva. Era mi voluntad convertida en ley. Mi quinta parada fue en un hospital. Necesitaba un examen psiquiátrico completo que demostrara mi salud mental de forma irrefutable. Era la única manera de destruir las mentiras que mis hijos esparcen sobre mi supuesta demencia. El médico que me examinó era una eminencia en geriatría. Tras 3 horas de evaluación, su conclusión fue contundente. Don Alonso, usted tiene la capacidad mental de un hombre de 40 años. Su memoria es perfecta y su razonamiento lógico es excepcional. No presenta ningún síntoma de deterioro cognitivo. Ningún tribunal serio podría declararlo incompetente. El doctor también me entregó certificados que refutan los documentos falsificados por Gustavo. Señor, los reportes que me mostró sobre su supuesta demencia son un fraude absoluto. Ningún médico certificado firmaría algo así sin un examen presencial. Las conclusiones que presentan son médicamente imposibles, considerando su estado actual. Mi sexta y última parada del día fue la oficina de un investigador privado. El hombre, un ex policía con 20 años de experiencia en fraude familiar, ya tenía información preliminar. Los hallazgos hicieron que la sangre me hirviera en las venas. Don Alonso, sus hijos están viviendo un estilo de vida de lujo con su dinero. Su hijo Gustavo compró un auto de $80,000 la semana pasada. Su hija Renata está planeando unas vacaciones por Europa que costarán $40,000. Gastan su dinero como si fuera de ellos. El investigador también descubrió que celebraban su supuesta victoria en redes sociales. Publican fotos de sus compras con comentarios como «Cuando la vida te da oportunidades, hay que aprovecharlas». En otra, Renata escribió «Finalmente podemos disfrutar lo que merecemos después de tanto esperar». Publicaban su traición a la vista de todos. El hombre que regresó a casa esa tarde no era el mismo que la había dejado. Ya no era el viudo desolado y vulnerable que mis hijos creían poder destruir. Era un hombre con 4 décadas de experiencia en los negocios, respaldado por un equipo legal implacable. El dolor en mi pecho se había transformado en acero. Estaba preparado para ejecutar la justicia más perfecta que el sistema legal pudiera ofrecer.
La cacería había comenzado, pero ahora yo era el cazador. Ellos eran las presas, atrapadas en una trampa de la que no podrían escapar. Mientras yo organizaba en silencio su merecido castigo, Gustavo y Renata vivían en una burbuja de arrogancia. Su celebración prematura me revolvía el estómago con cada nueva publicación en sus redes sociales. Ya no necesitan fingir respeto por su padre viudo. Sus verdaderas personalidades salieron a la luz, como cucarachas huyen en un sótano oscuro. Gustavo empezó a vivir como un heredero millonario antes de recibir un solo peso de mi patrimonio. Publicaba fotos diarias de restaurantes caros y vinos exclusivos. Exhibía relojes suizos que valían más que el salario anual de un hombre trabajador. Una de sus publicaciones me resultó particularmente grotesca. Aparecía brindando con champán junto a una joven modelo, con un texto que me heló por dentro. Cheers por los nuevos comienzos y las oportunidades que nos merecemos. La vida es muy corta para desperdiciarla con gente negativa. A veces hay que tomar decisiones difíciles para ser feliz de verdad. Sus amigos lo llenaron de felicitaciones y preguntas sobre su nueva prosperidad. Las respuestas de Gustavo eran un puñal directo a mi corazón. Hermano, finalmente me liberé de las cargas familiares. Me tenían completamente estancado. Otro amigo le preguntó directamente de dónde había salido tanto dinero de repente. Mi hijo respondió sin una pizca de vergüenza. Digamos que ciertas herencias llegaron antes de lo esperado. A veces la vida te sorprende para bien. Renata era todavía más descarada en su vulgar ostentación. Contraté a un decorador para remodelar su casa con mis ahorros. Documentaba cada cambio en Instagram como si fuera una celebridad presumiendo su fortuna. Nuevo día, nueva vida, nueva decoración. Escribía junto a fotos de muebles carísimos. Cuando eliminas la toxicidad de tu vida, el universo te recompensa con abundancia. Sus amigas le preguntaban cómo podía costear esos lujos, cuando antes siempre se quejaba de dinero. La filosofía de vida que Renata les ofrecía como respuesta me provocaba náuseas. Chicas, aprendí que no puedes esperar a que otros decidan por ti. A veces tienes que ser valiente y tomar lo que te pertenece. Mi papá ya vivió su momento. Ahora es mi turno de disfrutar. Lo más repugnante era que ambos daban consejos en redes sociales. Hablaban sobre liberarse de relaciones tóxicas y priorizarse a uno mismo. Gustavo publicó un video donde miraba a la cámara con una seriedad fingida. Gente, no permitan que la culpa los ate a situaciones que no les sirven. Si alguien es un obstáculo para su crecimiento, tienen el derecho de tomar distancia, incluso si es su propio padre. Renata complementa sus mensajes con publicaciones aún más cínicas. Chicas, no son responsables de la felicidad de sus padres ancianos. Ellos ya tuvieron su oportunidad de vivir, ahora es su momento. La lealtad familiar tiene límites, y esos límites los ponen ustedes. Ambos se presentaban como emprendedores y consultores en bienestar familiar. Gustavo creó una página llamada Libertad Financiera Inteligente. Allí compartía estrategias para librarse de la codependencia con padres controladores. En uno de sus textos más populares, escribió sobre mí, aunque sin nombrarme. Mi padre es el ejemplo perfecto de cómo las generaciones mayores usan la manipulación. Desde que murió mi mamá, intentamos hacernos sentir culpables por vivir. Pero aprendí que su dolor no es mi responsabilidad. Me dolía leer los comentarios de apoyo que recibían de gente engañada. Cientos de seguidores los felicitaron por su madurez y su valentía. Una mujer comentó en una de las publicaciones de mi hija: ¡qué inspirador! Mi madre también me chantajea con su soledad. Voy a seguir tu ejemplo y poner límites. Mis hijos estaban envenenando a otras familias. Gustavo empezó a dar conferencias virtuales sobre inteligencia financiera. Enseñaba a otros jóvenes cómo negociar herencias anticipadas. Cobraba $200 por sesión para dar consejos sobre cómo manipular a los padres. Grabé en secreto una de esas conferencias. Amigos, sus padres viven en el pasado, no entienden el mundo moderno.
Ustedes tienen que ser los adultos racionales en la relación. Si papá se niega a colaborar, existen herramientas legales. Un buen abogado puede ayudarlos a obtener la tutela económica. Renata, por su parte, organizaba talleres para mujeres. Les enseñaba a liberarse de la carga de cuidar a sus padres. Mi investigador privado grabó uno de esos eventos. Señoras, no vinieron al mundo para ser las enfermeras de sus padres. Si ellos no se prepararon para la vejez, es su problema. Su obligación es con su propia felicidad y su futuro económico. Comenzaron a recibir invitaciones para aparecer en programas de radio locales. Los presentaban como expertos en relaciones familiares saludables. En una entrevista, el conductor presentó a Gustavo como un joven que logró establecer límites sanos. Mi hijo habló con una calma escalofriante. Mi padre se quedó estancado en el dolor cuando murió mi madre. Intentamos ayudarlo, pero él prefiere vivir como una víctima. Tuvimos que tomar la decisión adulta de proteger nuestro bienestar. Mientras ellos construyen sus imperios de mentiras, yo documentaba cada prueba. Guardaba cada publicación, cada comentario y cada entrevista. Mi abogado, César, me aseguró que toda esa evidencia era perfecta. Demostraría ante el juez que sabían exactamente lo que hacían. Probaría que no sentían ningún remordimiento por sus crímenes. La arrogancia de mis hijos había llegado a niveles que ni yo mismo había imaginado posibles. Ellos ignoraban que cada palabra que publicaban era registrada. No sabían que cada dólar gastado se convertía en una prueba. Su celebración prematura se estaba transformando en la evidencia perfecta de su propia ruina. El viernes por la mañana, justo 4 semanas después del funeral de Lourdes, supe que era el momento. Decidí ejecutar el contraataque más devastador de mi vida. Me levanté en la oscuridad, con la mente despejada por el agua helada de la ducha. Me puse mi mejor traje negro y tomé el maletín de cuero. No había temblor en mis manos, solo la calma de quien domina cada pieza del tablero. A las 8 en punto, 2 camionetas negras del Departamento de Investigaciones Financieras se estacionaron frente a mi casa. Una patrulla local las acompañaba, con las sirenas en silencio, esperando. Los agentes, dirigidos por el detective César, traían las órdenes de arresto. Tenían 6 meses investigando fraudes como el que estaban a punto de desmantelar. Gustavo llegó a las 8:30, puntual a su cita de extorsión semanal. Venía con un notario corrupto y documentos falsos bajo el brazo. Planeaba forzarme a firmar la cesión de mis bienes por mi supuesto bienestar. Su sonrisa prepotente se congeló al ver las camionetas y a los agentes. «Buenos días, Gustavo. Te estábamos esperando». Mi voz era tan serena que parecía atravesarlo como un viento helado. El detective César se adelantó con la orden de arresto en la mano. Le leyó sus derechos con una voz firme y profesional que no admitía réplica. «Gustavo Ramírez, queda usted arrestado por fraude bancario agravado, también por falsificación de documentos y conspiración para cometer robo calificado. Se le acusa además de abuso financiero de adulto mayor». Mi hijo me miró con el rostro desencajado, con una incredulidad que jamás olvidaré. Le ponían las esposas mientras su mundo se venía abajo. «Papá, ¿qué está pasando aquí? ¿Llamaste a la policía?» Su voz se quebró cuando la realidad lo golpeó con toda su fuerza. «¿Te volviste completamente loco?», le respondí con una frialdad que sorprendió incluso a los agentes presentes. «Gustavo, llamé a la justicia para detener a unos criminales. Si esos criminales resultan ser mis hijos, es una dolorosa coincidencia». Mientras lo subían a una de las camionetas, llegó Renata al volante de su auto nuevo. Un vehículo comprado con el dinero que me habían robado. Venía a presenciar el acto final del chantaje, la culminación de su plan. Su rostro se transformó en una máscara de horror al ver la escena. Esa imagen de pura justicia compensa meses de traición y humillación. «Renata Ramírez», dijo el detective, mostrando la segunda orden de arresto. «Queda usted detenida por los mismos delitos que su hermano». Ella intentó correr de vuelta a su auto,
pero 2 agentes la interceptaron con suavidad. Sus gritos histéricos rompieron el silencio de la mañana, alertando a todo el vecindario. «Papá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». Entregué al detective principal el sobre que contenía el fruto de mi dolor. Adentro estaban las grabaciones de sus conversaciones y las fotografías de los documentos falsos. También incluía los registros bancarios de cada transacción fraudulenta que habían realizado. Todo estaba ahí. Detective, aquí encontrará evidencia irrefutable de su plan criminal. Han pasado 6 meses aprovechándose de mi vulnerabilidad tras la muerte de mi esposa. No busco venganza, solo exijo que la ley actúe con todo su peso. El detective hojeó algunos de los documentos, y su expresión se tornó aún más grave. Don Alonso, en 20 años de carrera nunca vi un caso tan bien documentado. Esto es suficiente para sentencias de varios años de prisión para cada uno. Además, deberán restituir hasta el último centavo que le robaron. Observé desde el jardín cómo las camionetas llevaban a mis hijos. Sus gritos e insultos se perdían a lo lejos, impotentes. Los vecinos curiosos salían de sus casas, pero yo no sentía vergüenza. Sentía la fría satisfacción de haber protegido el legado que Lourdes y yo construimos. A las 10 de la mañana, mi abogado César llegó para ejecutar la segunda fase del plan. Don Alonso, el juez ordenó el congelamiento inmediato de todas sus cuentas. También se confiscaron los bienes que compraron y se revertirán las transacciones. Su dinero será restituido en menos de 30 días. Mi abogado añadió que el fiscal federal procesaría el caso con la máxima severidad. Crímenes como este, donde se abusa del dolor de un padre viudo, debían ser castigados. La ley enviaría un mensaje claro y contundente a otros como ellos. La tercera fase del plan se ejecutó esa misma tarde, un golpe final y certero. El automóvil de lujo de Gustavo fue remolcado por una grúa en la calle. Sus costosas joyas fueron confiscadas como parte de la evidencia criminal. La casa remodelada de Renata, su palacio de mentiras, fue puesta bajo custodia judicial. Por la noche, mientras cenaba solo en la cocina donde Lourdes había preparado miles de comidas familiares, recibí una llamada del detective. Me informó que mis hijos habían buscado abogados defensores sin éxito. Ningún bufete serio quería tomar un caso con evidencia tan abrumadora. Don Alonso, sus hijos están completamente solos legalmente. Los abogados les han dicho que su única opción realista es negociar. Deberían declararse culpables a cambio de una sentencia reducida. Esa noche, el sueño vino a buscarme por primera vez en meses. Mi cuerpo se hundió en el colchón, pesado y finalmente libre de tensión. No había un eco de culpa en mi conciencia, solo una calma profunda. La paz de un hombre que había protegido el legado de su esposa. La justicia no había llegado con estruendo, sino en un silencio metódico. Había sido implacable y completamente devastadora. Al día siguiente, los periódicos locales contaron toda la historia. Los titulares describen el fraude como uno de los más crueles en la memoria local. Mis hijos, antes gurús financieros, eran ahora solo criminales federales. Su arrogancia se había convertido en su propia celda, y mi silencio fue la llave que los encerró. Los días que siguieron fueron un espectáculo de derrumbe absoluto. Jamás imaginé que vería algo así en mis propios hijos. Gustavo y Renata habían vivido como millonarios arrogantes en redes sociales. Ahora enfrentaban la realidad más cruda de sus vidas. Celdas frías, abogados de oficio y la certeza de la prisión federal. El lunes recibí la primera llamada desesperada desde la cárcel del condado. La voz de Gustavo, siempre tan controladora, temblaba como la de un niño. «Papá, por favor, tienes que ayudarme. Esto es un malentendido terrible». Su voz se quebró al otro lado de la línea. «Yo nunca quise robarte, solo proteger el dinero de tus decisiones. Puedo devolverte todo, pero necesito que retires los cargos ya». Le respondí con la misma frialdad que usé el día de su arresto. «Gustavo,
Yo no presenté cargos contra ti. La justicia federal lo hizo contra un criminal que falsificó documentos. Si ese criminal eres tú, es tu responsabilidad, no la mía. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. No tengo poder para retirar cargos federales. Y no lo haría aunque pudiera. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Renata llamó esa misma tarde, rota en un llanto que no le oía desde niña. Papá, por favor, perdóname. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hija. No puedes destruir mi vida completamente por unos errores estúpidos. Sus sollozos eran un arma que ya no me hería. Tengo hijos pequeños que me necesitan. Si voy a prisión, crecerán sin su mamá. ¿Es eso lo que quieres para tus propios nietos? Sus lágrimas ya no encontraban eco en mí. Durante 40 años caí en la trampa de su teatro emocional. Ahora solo veía la fría calculadora detrás de cada gesto dramático. Mi voz salió completamente calmada. Tus hijos necesitaban una madre que no fuera una criminal, Renata. Tú elegiste robar en lugar de trabajar honestamente. Tus decisiones criminales trajeron estas consecuencias, no las mías. En la segunda semana, ambos comenzaron a enviarme cartas desde la prisión. Intentaban todos los ángulos emocionales que conocían de nuestra larga historia. Gustavo me escribió 6 páginas repletas de nostalgia y recuerdos compartidos. Me recordaba los domingos en el parque, el taller de carpintería y las promesas de la infancia. Papá, escribía con letra temblorosa. Recuerda cuando me dijiste que siempre serías mi héroe. Recuerda que siempre estarías ahí para protegerme. Ese niño todavía vive dentro de mí, papá. Sigo siendo tu hijo que te ama y te necesita. Leí cada palabra de sus cartas, pero mi corazón era de acero templado. Ese niño inocente había muerto hacía mucho tiempo, asesinado por la codicia. El hombre que me escribía era un extraño que usó mis recuerdos como herramientas para robarme. Renata probó una estrategia diferente y más audaz en sus cartas. Me culpaba directamente por haberlos malcriado con demasiado dinero. Argumentaba que yo era parcialmente responsable por su falta de disciplina. Tú nos diste todo sin hacernos trabajar por ello, escribió. Nos acostumbraste a vivir como ricos sin entender el valor real del dinero. En cierto modo, tú creaste las condiciones que nos llevaron a cometer estos errores. Esa carta encendió una furia fría que no esperaba sentir. Después de 40 años trabajando sin descanso, mi hija me culpaba a mí. Le escribí una única respuesta, breve y definitiva, que sellaría nuestro destino para siempre. Renata, yo te di educación, oportunidades y amor. Tú elegiste convertir esos regalos en herramientas para robar. Esa elección fue completamente tuya, y las consecuencias también lo son. En la tercera semana, la estrategia volvió a cambiar. Cuando la manipulación emocional falló, recurrieron a las amenazas. Gustavo convenció a su exesposa para que me llamara con un ultimátum. Si no retiraba los cargos, él revelaría secretos familiares vergonzosos. La amenaza era tan patética que casi me hizo sonreír. Renata envió a su esposo a mi casa para intimidarme físicamente. El hombre llegó gritando que yo era un viejo rencoroso que destruía a su familia. Le expliqué con calma que su esposa era una criminal que había robado más de $1 millón. Su actitud cambió por completo y se marchó murmurando disculpas. Un mes después de los arrestos, mi abogado César me llamó. Me informó que el fiscal federal había rechazado todas las ofertas. Mis hijos estaban desesperados por evitar el juicio, pues sabían que la evidencia era irrefutable. Habían ofrecido devolver el dinero y aceptar 5 años de prisión cada uno. El fiscal rechazó la oferta sin dudarlo. Iba a pedir la sentencia máxima. 15 años. César también me explicó que habían perdido todo apoyo en la comunidad. Sus amigos los habían abandonado y sus parejas los habían dejado. Se habían convertido en parias sociales completos. Nadie quiere asociarse con criminales que robaron a su padre viudo.
El aspecto más satisfactorio de su colapso fue ver cómo su imperio de mentiras en redes sociales se desmoronó completamente. Gustavo cerró su página sobre libertad financiera de forma abrupta. Sus seguidores descubrieron que era un criminal convicto y lo abandonaron. Renata también canceló su blog de empoderamiento femenino. Cientos de comentarios la exponían como una estafadora familiar y ladrona. La prensa local no tardó en seguir la historia. Publicaron artículos detallando cómo los gurús de finanzas familiares robaban a su propio padre. Sus rostros uniformados de naranja aparecieron en los periódicos. Era una justa caída desde la cima de su falso éxito. A la cuarta semana, jugaron su última y más desesperada carta. Enviaron a mis nietos para que pidieran perdón en su nombre. Los niños llegaron a mi puerta con los ojos llenos de lágrimas. Repetían palabras que sus padres les habían enseñado sobre segundas oportunidades. El aire se escapó de mis pulmones. Ver a esos niños inocentes usados como armas de manipulación fue un golpe devastador. Me arrodillé para quedar a su altura, el corazón apretado en el pecho. Les expliqué con la voz más suave que pude encontrar que los amaba profundamente. Les dije que sus padres habían cometido errores muy graves. Errores que tenían consecuencias inevitables que no se podían borrar. Mis niños, les dije, rodeándolos con mis brazos. Cuando crezcan, entenderán que proteger lo correcto a veces duele. Sus padres rompieron la ley, y ahora deben enfrentar las consecuencias. Esa noche me senté solo en el jardín, donde Lourdes solía cuidar sus rosas. Reflexioné sobre el verdadero precio que había pagado por la justicia. Había logrado proteger nuestro patrimonio y castigar a los traidores. Sin embargo, el peso de las cicatrices emocionales era innegable. Recordé las palabras crueles de Gustavo el día del funeral. Visualicé su celebración mientras enterraba a mi esposa. Mi resolución se convirtió en acero. La justicia no es fácil, pero siempre es necesaria. 6 meses después, había encontrado una paz que no conocía. El juicio había terminado con sentencias definitivas y claras. Gustavo recibió 12 años de prisión federal y Renata fue condenada a 10. Además, debían restituir cada centavo robado con altos intereses. La justicia había hablado con una voz implacable. Yo había recuperado mi patrimonio y mi dignidad. No permití que los criminales, aunque llevaran mi sangre, se salieran con la suya. Decidí vender la gran casa donde viví con Lourdes por 30 años. No lo hice porque los recuerdos me causan dolor. Simplemente ya no necesitaba tanto espacio para demostrarle algo al mundo. Compré una casa pequeña y acogedora en las afueras. Tenía un jardín perfecto para cultivar tomates y rosas, como Lourdes me enseñó. También contaba con un taller espacioso para volver a trabajar la madera. Adentro, colgué nuestras fotografías más felices en las paredes. Eran imágenes de los años buenos, antes de la enfermedad y la codicia. Las mañanas se convirtieron en un ritual sagrado para mí. Me levantaba con el sol y preparaba café en la vieja cafetera de Lourdes. Salía al jardín a regar las plantas mientras escuchaba el canto de los pájaros. No había prisas ni presiones. Nadie me exigía dinero ni falsificaban mi firma. Solo sentía la tranquilidad de un hombre que había ganado la batalla más dura. Los domingos visitaba la tumba de Lourdes con flores frescas. Le contaba sobre mi nueva vida en susurros que se llevaba el viento. Mi amor, le decía mientras limpiaba el mármol de su lápida. Hice lo que tú habrías hecho en mi lugar. Le aseguraba que había protegido lo nuestro de quienes intentaron arrebatárnoslo. Ahora puedes descansar en paz, continuaba. El dinero que tanto nos costó ahorrar está seguro y ayudará a otros. Había decidido modificar mi testamento por completo. En lugar de dejar mi fortuna a hijos que demostraron ser criminales sin remordimiento, creé un fondo. Dicho fondo construiría casas para familias trabajadoras y honestas. Quería ayudar a personas como lo fuimos Lourdes y yo en nuestros inicios. Mi dinero apoyaría a gente que valora el esfuerzo, no a ladrones.
El banco me ofreció servicios especiales de administración patrimonial. Preferí manejar personalmente mis finanzas después de todo lo vivido. Ahora confiaba más en mi propio juicio que en cualquier institución. Invertía de forma conservadora y vivía con modestia. Cada mes donaba cantidades significativas a organizaciones que ayudaban a ancianos. Quería proteger a otras víctimas de abuso financiero familiar. Mi nuevo abogado, el joven Moisés, me visitaba mensualmente. Revisaba mis documentos para asegurarse de que todo estuviera blindado. Don Alonso, me decía con admiración, ha creado la fortaleza patrimonial más sólida que he visto en mi carrera. La comunidad ahora me miraba con un respeto diferente. Mi historia se había convertido en una especie de leyenda local. Los comerciantes me saludaban con genuina admiración en la calle. Los vecinos me pedían consejos sobre cómo proteger a sus familias legalmente. Pasé de ser una víctima silenciosa a un símbolo de resistencia. Lo más sorprendente fue descubrir cuántas personas habían vivido traiciones similares. Un grupo de adultos mayores comenzó a reunirse en mi casa los jueves. Compartimos experiencias y estrategias de protección con una taza de café. Me convertí en el mentor que nunca planeé ser. Les explicaba la diferencia clave entre ser víctima y ser un sobreviviente. Es la decisión de documentarlo todo y buscar ayuda profesional. Nunca hay que permitir que la manipulación te impida hacer lo correcto. Renata intentó contactarme una vez desde la prisión. Me envió una carta donde aseguraba haber encontrado a Dios y estar arrepentida. La carta estaba llena de citas bíblicas y promesas de cambio. La conocía demasiado bien como para caer en su nueva actuación. Le respondí con una nota breve y directa. Renata, me alegra que hayas encontrado consuelo espiritual. Cuando salgas en 10 años, espero que uses esa fe para vivir honestamente. Gustavo nunca más intentó contactarme después de sus primeras cartas. Mi investigador privado me informó que era un recluso problemático. Culpaba a otros por sus problemas, sin aceptar su responsabilidad. Don Alonso, me confirmó mi investigador. Su hijo no ha cambiado en absoluto. La prisión solo ha limitado su capacidad para hacer daño. Las tardes las dedicaba a trabajar en mi taller, creando muebles de madera que regalaba a familias necesitadas de la comunidad. El olor a pino y el sudor en mi frente me anclaban al presente, a un trabajo honesto que honraba el esfuerzo. Lourdes y yo siempre creímos en la generosidad sin aspavientos, en la ayuda directa a quien de verdad la necesita. Cada pieza que terminaba era una promesa silenciosa a su memoria. Un domingo por la tarde, el filo de mi gubia se deslizaba sobre la madera de una cuna, cuando una sombra se recortó en la puerta. Era mi nieta mayor, la hija de Gustavo. Tenía 17 años y había viajado sola en autobús solo para verme. Se sentó en un banco, rodeada del aserrín y el silencio, y su voz sonó con una firmeza que me desarmó. Abuelo, vine porque necesitaba decirte algo. Sus ojos, tan distintos a los de su padre, me buscaron sin dudar. Entiendo por qué lo hiciste. Papá y mi tía se equivocaron, y tú tenías todo el derecho a defenderte. El aire en mis pulmones pareció detenerse por un instante. Aquellas palabras sencillas comenzaron a sanar heridas muy profundas, esas que creía que nunca cerrarán. Me explicó que había buscado los documentos del caso por su cuenta, que había leído cada detalle con atención. Supe entonces que su visita lo cambiaba todo. Yo no soy como ellos, abuelo. Hizo una pausa, como si midiera el peso de su promesa. Voy a estudiar Derecho para defender a gente buena como tú. Quiero que lo sepas. Estoy orgullosa de ti por no dejar que te vencieron. Esa noche, en la calma de mi nueva y pequeña cocina, el largo camino recorrido por fin cobró sentido. Había perdido a mis hijos, sí, pero a cambio, había recuperado mi paz. Había protegido mi dignidad, mi patrimonio y el respeto de mi gente. Más tarde, antes de apagar la luz, tomé su fotografía de la mesa de noche. La sonrisa de Lourdes parecía escucharme desde el marco.
Le hablé en un susurro, como hacía siempre, compartiendo mi secreto con ella. Lo logramos, mi amor. No necesité gritar. La verdad se abrió paso, justo como tú me habrías aconsejado. En el silencio de mi hogar, con mi patrimonio a salvo y la conciencia limpia, me sentí en paz. Había honrado el legado de nuestros 43 años de amor. Cerré los ojos y por fin dormí profundamente.